Muy buenos días y bienvenidas y bienvenidos a otra sesión más en la que vamos a dar un pasito. Es nuestro último tema relativo a la aceptación desde una perspectiva que me parece muy interesante, como luego tendremos ocasión de ver. En concreto nos centramos en estos tres verbos: aceptar, cambiar y transformar. Pero como solemos hacer siempre, empezamos con unos minutitos de silencio, de nuevo, para sencillamente sentir nuestro cuerpo, atender la respiración y conectar todo lo que nos sea posible con el gusto por la verdad, descubrir la verdad de lo que somos. Ahí permanecemos este tiempo en silencio.
Hacemos una respiración profunda, pausada. Y poco a poco vamos abriendo los ojos para percibir lo que nos rodea. Y desde ese lugar profundo, a donde nos conduce la atención y la respiración consciente, vamos a continuar con el contenido en torno al tema de la aceptación. Decía antes que me parece una cuestión no solo importante, sino incluso decisiva, hablar de aceptar y cambiar o transformar, porque con frecuencia se llegan a ver como realidades opuestas, cuando no incluso como contradictorias. Yo creo que aquí tiene mucho que ver el modo de funcionar la mente y el pensamiento, que fácilmente deriva hacia un planteamiento dicotómico. Es decir, la mente acostumbra a utilizar más la disyuntiva que la copulativa, entonces se maneja entre o una cosa o la otra. Esto hace que la mente lea la paradoja como contradicción. Tenemos ya claro que una paradoja solo es una contradicción aparente, donde bien leída, los dos polos de la misma paradoja no solo no son contradictorios, sino complementarios. Sin embargo, la mente los ve como opuestos, ya digo, a veces como contradictorios, con lo cual es incapaz de resolver lo que se ventila en la paradoja. Da como resultado una lectura errónea de la realidad, porque, como decía, contrapone dos polos que en realidad se complementan. Y así es como se ha leído con mucha frecuencia y todavía se sigue leyendo como opuestos la aceptación y el cambio. Pareciera que una actitud de aceptación de la realidad inmoviliza o hace imposible el cambio, y al contrario, cuando alguien se compromete en el cambio o la transformación de la realidad, parece que tiene que olvidarse de aceptarla. Esto es bien importante en las consecuencias por todo lo que se ventila, como iremos viendo a continuación. Y frente a esto, ya de entrada, me gustaría subrayar que si bien es cierto que la realidad es polar, esto no significa que sea dual, y lo explico un poquito. Que la realidad sea polar significa que en el mundo de las formas, en el mundo manifiesto, no hay nada que no tenga su polo opuesto. Día, noche, luz, oscuridad, placer, dolor. Incluso el que tengan los polos opuestos nos permite un conocimiento mayor de la realidad en cuestión, porque tenemos el contraste opuesto, ¿no? Pero una cosa son que la realidad sea polar, que haya dos polos, y otra cosa es que fuera dual, es decir, separada. No es así. Aquí hay otra paradoja también muy exquisita, y es que la realidad, siendo polar, al mismo tiempo es no dual, porque polaridad no es lo mismo que dualidad. La no dualidad significa que los dos polos de la realidad manifiesta son abrazados en una unidad mayor, y entonces por un lado ves polos opuestos, aparentemente opuestos, y por otro ves que los dos polos están entrelazados o secretamente y profundamente abrazados en esa unidad mayor, y es a esto a lo que llamamos no dualidad. No dualidad significa, por tanto, que las diferencias en la realidad siguen no solo existiendo, sino a veces apareciendo como opuestas, pero que diferencia no significa separación. Así que hay realidades diferentes, pero nunca separadas. Lo cierto es que debido a aquella confusión a la que hacía referencia, donde parecía que aceptación y cambio eran también realidades contrapuestas, pues he entendido, por ejemplo, la aceptación como resignación, como inacción, pasividad o incluso sometimiento. En una palabra, como claudicación. Es decir, como algo que impediría de entrada el cambio y la transformación, a veces no solo necesaria, sino incluso urgente.
y lo impediría por esa lectura de la mente según la cual cuando yo acepto algo parece que estoy diciendo que quiero que eso quede como está. Y en el otro extremo se ha entendido el cambio como sinónimo de transformación, y aquí está bien, pero también como activismo, reactividad, resistencia y lucha. Por la misma razón que antes, porque al ver la aceptación como opuesto al cambio, si yo me comprometía con el cambio, parecía que debía embarcarme en una actitud de resistir lo que venía, de luchar contra ello, en definitiva, de reaccionar. Y es curioso porque, entendido el cambio de esta manera, nos hace ver que no estamos respondiendo a lo que la realidad reclama, sino que estamos reaccionando según los gustos o intereses de nuestro propio ego. Pues bien, más allá de este contraste erróneo, fruto de una lectura mental equivocada, lo cierto es que aceptación y cambio, como ocurre con todas las realidades paradójicas, no son opuestos, incluso son más que complementarios. De hecho, solo son genuinos cuando se dan unidos. Solo cuando el cambio nace de una aceptación previa que nos sitúa en la consciencia de unidad y, por tanto, en el lugar adecuado, ese cambio tiene garantías de acertar en toda la transformación que conlleve. Y al mismo tiempo, solo la aceptación que está habitada por un dinamismo de cambio o de transformación es también una aceptación honesta, una aceptación noble. Dicho de otro modo, con otras palabras, en la comprensión, la separación entre el hacer y el ser desaparece, porque a veces, y esto es otra dicotomía, desde la mente también se pueden presentar como opuestos. Entonces, una cosa es ser, pero si yo me mantengo en el ser, es como que me olvidara de todo lo que tiene que ver con el hacer o con la acción, y en el extremo opuesto, yo me embarco en un hacer, pero entonces no me queda tiempo ni para ser, ¿no? Y caemos en una paradoja no resuelta, no solo no resuelta, sino que termina en el absurdo. Porque la separación, en este caso concreto, entre el ser y el hacer, es solo una creencia mental, y una creencia mental totalmente errónea. Ya la intuición misma nos dice que la acción eficaz y adecuada solo será tal si brota de un ser en coherencia. Y a la inversa, el ser también será no recortado, será un ser genuino cuando está abierto al despliegue en una acción o en una transformación. Por tanto, la aceptación, superada ya esa lectura mental errónea, es fuente siempre de acción transformadora. Si no, habría que sospechar, como veremos enseguida. ¿Y por qué la aceptación es fuente de transformación? En primer lugar, porque se halla dotada de un dinamismo interno que moviliza, que empuja a la acción. Pero no es porque después de aceptar yo tenga que hacer un acto voluntarista y plantearme una acción, sino que en el mismo movimiento de la aceptación me descubro movilizado interiormente a una acción concreta. Así que la aceptación siempre va a conducir a una acción que de entrada no sabemos qué acción será, pero que si nace de una aceptación adecuada que implica un alineamiento con la vida, la acción, como decíamos en el encuentro anterior, será acertada porque no brota del ego apropiador, sino que brota de la vida que se expresa a través del yo. Y un segundo motivo por el que la aceptación siempre desemboca en una acción, en un compromiso, en una transformación, es porque la aceptación nos conduce al buen lugar, a la consciencia de unidad, es decir, a nuestra identidad, a lo que realmente somos, y desde nuestra identidad brotará también la acción con garantía de ser la acción adecuada. Es decir, nuestra identidad no es una identidad pasiva, indolente, neutra, apagada, no. Nuestra identidad es pura creatividad, es pura vida. Por tanto, si la aceptación es genuina y me conduce a casa, situado ahí yo notaré
desde dentro la movilización a hacer lo que tenga que hacer. En definitiva, lo que la aceptación hace es colocarnos en el lugar adecuado que garantiza no solo la eficacia, sino la idoneidad o la adecuación de la transformación. La aceptación, decíamos también en algún encuentro, no resuelve nada. La aceptación no cambia la realidad directamente. La aceptación lo que cambia es nuestra relación con la realidad. Y cambia la relación porque nos coloca en el lugar genuino, en el lugar adecuado, más allá de la mente, más allá del yo, nos coloca en el buen lugar, en nuestra identidad. Ese es el regalo que la aceptación hace y que garantiza la verdad de la acción o del compromiso que brota de ahí. De hecho, también hemos dicho en alguna ocasión que solo existen dos lugares donde podemos estar y no hay alternativa. Un lugar es la mente pensante, que es lo mismo que decir el yo, que es lo mismo que decir en una consciencia de separatividad. Ahí podemos estar. Cuando estamos ahí, la mente lleva la voz cantante, el protagonismo le corresponde al yo y todo gira en torno al yo. Lo que le interesa, lo que le atrae, lo que rechaza, todo gira ahí. Y desde esa consciencia de separatividad me veo separado de todos y de todo, me veo separado de la vida y, como decíamos, no solo separado, sino incluso enfrentado a ella. Ahí empiezo a temer la vida, empiezo a adoptar una actitud de resistencia o de lucha contra ella y ahí todo se empieza a desbarajustar. Y el segundo lugar es el lugar del testigo. Es el lugar de eso que observa la mente, eso que me permite tomar distancia de la mente y observarlo. Cuando nos situamos en el testigo, estamos en la puerta de entrada de la no dualidad. Es lo contrario de la consciencia mental o de la consciencia de separatividad. Es decir, al situarnos en el testigo, vamos a ser conducidos a la consciencia de unidad, donde te das cuenta de las diferencias que se aprecian en todo lo que te rodea, pero ya no confundes diferencia con separación. La consciencia de unidad te permite vivir y comprender que estás alineado o alineada con toda la realidad. En definitiva, hablar de consciencia de separatividad es lo mismo que hablar de separación, dualismo, egocentración y apropiación. Esto es la consciencia o los rasgos que caracterizan y definen la consciencia de separatividad. Me veo separado, veo la realidad fragmentada, dualizada. El protagonismo le corresponde al yo, por tanto vivo de una forma egocentrada. El egocentrismo es una característica básica y además apropiadora, porque el ego vive buscando apropiarse de todo como para sostener su sensación ilusoria, por otro lado, de existencia. Y por el contrario, la consciencia de unidad se caracteriza por la no separación, la desapropiación y el amor. La consciencia de unidad es la certeza de no separación con absolutamente nada, de no separación con los otros, con las cosas, de no separación sobre todo con la vida. Y esta consciencia de no separación nos sitúa en el buen lugar. Es como que aquí la actividad del ego ha cesado y al situarnos en el buen lugar tampoco hay apropiación, porque no hay un ego apropiador que busque que todo gira a su alrededor. Ahí simplemente dejamos que la vida se exprese, ¿ya? Y eso se nombra como amor, sabiendo que amor en realidad y en principio no es una emoción o un sentimiento más o menos pasajero, transitorio, que conoce altibajos, sino que amor es certeza, es la certeza de no separación con todo lo real. Por tanto, la consciencia de separatividad, que siempre va a ser dualista, nace del ego y lo alimenta. Es decir, si yo vivo en la consciencia de separatividad es porque estoy identificado con la mente y el yo,
Pero a su vez, cuanto más vivo en esa conciencia de separatividad, más estoy potenciando y alimentando mi identificación con el yo. Y esto no hace sino incrementar la confusión y, por tanto, la lectura del mundo, fracturándolo más. Y esto tiene importancia, ya que estamos hablando del cambio y de la transformación, porque, aun con la mejor voluntad, pero si el lugar donde estoy situado es una conciencia de separatividad, los efectos de la acción, con mucha frecuencia, serán justo los opuestos a los que me gustaría perseguir. Por eso, a la hora de hablar de cambio o de transformación, la pregunta decisiva siempre es el desde dónde. No tanto el qué hago, sino desde dónde lo hago, o de otro modo, de dónde nace la acción. Yo sé que cuando hay aceptación, si la aceptación es genuina, esa acción me moviliza, pero no está de más tener siempre como una mirada interna que me haga preguntarme, ¿desde dónde estoy actuando ahora? ¿De dónde brota esta acción que estoy haciendo? Pero para hasta las cosas más pequeñitas, ahora mismo yo mientras estoy hablando, puedo preguntarme, ¿desde dónde hablo? ¿Desde dónde hago lo que hago? Porque se puede hacer por tantos motivos. Al final, las fuentes, como decía, solo son dos. Desde una conciencia de separatividad yo puedo decir, vale, yo estoy hablando porque quiero mantener una imagen de mí. Yo quiero hablar porque me encanta que haya gente que me escuche. Yo quiero hablar porque quiero convencer a alguien de lo que estoy transmitiendo. Un montón. O el otro lugar, que es la conciencia de unidad, donde dice, vale, yo estoy situado en ese lugar donde me percibo uno con todo lo que es y me veo como un canal o como un cauce a través del cual fluye, brota una palabra que se transmite de una manera desapropiada. Esto para cualquier acción que nos parezca más importante o incluso más trivial o más cotidiana. ¿Desde dónde actúo? ¿Desde dónde hago lo que hago? Decía, lo realmente decisivo no es lo que hago, sino desde dónde lo hago, porque el desde dónde me mostrará también el por qué. ¿Por qué hago algo? Cuando hay apropiación, en la conciencia de separatividad, el por qué siempre remite al ego. Hago algo porque obtengo un beneficio, porque obtengo una respuesta, y entonces es ese modelo de flecha curva en el que la acción brota de mí, pero porque espero que algo vuelva a mí, aunque solo sea fortalecer mi imagen o quedarme yo más satisfecho, pero siempre una flecha curva. Por el contrario, cuando no hay apropiación, o mejor dicho, la acción desapropiada, tiene forma de una flecha recta que nace de mí entendido ese lugar donde me reconozco en la conciencia de unidad con todo, algo brotea de ahí y fluye sin esperar nada a cambio, sin esperar un retorno. Por eso, solo la aceptación de lo que hay nos coloca en la conciencia de unidad. Mientras no hay aceptación e resistencia, hay dos. Estoy yo y está lo que sucede. Yo resistiéndolo es la conciencia de separatividad, egoica, apropiadora, etc. Cuando lo acepto, me alineo con lo que hay, acojo lo que hay. Eso es. Por eso, siempre, 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 lo vengo diciendo desde la primera de estas 5 sesiones que han girado en torno a la aceptación, todo empieza por la aceptación. Y esto vale tanto para el plano psicológico como para el plano social y político. Porque solo la aceptación profunda, que llega a ser rendición, me garantiza estar en el buen lugar, en el lugar adecuado de la conciencia de unidad. Por eso es lo primero. Si esto no lo cuido o si no inicio una acción con la conciencia de unidad, no sé qué resultados puede tener. Aquella ley que en psicología se repite tanto, no hay que cambiar algo para poder aceptarlo, hay que aceptar lo que hay para poder transformarlo. Esto es lo que nos pone en la pista correcta y verdadera. Porque sin aceptación no hay un cambio que sea radical ni adecuado, es decir, no hay transformación.
Entonces uno podría preguntarse, bueno, y sin aceptación no hay cambio, todo lo que yo hago, que puedo hacer muchas cosas al margen de la aceptación, por ejemplo, cuando estoy como súper activo, ¿cómo se explica eso? ¿Qué es? Pues si no hay aceptación, la acción que yo emprendo podrá caracterizarse por alguno de estos rasgos, ¿no? El voluntarismo, la crispación, el enfrentamiento, la lucha, la imposición, incluso la reactividad, ¿no? Esta es la acción caracterizada cuando la persona no vive una aceptación previa de la realidad tal como es. Y esta acción conduce a algo, sin ninguna duda, algún efecto tiene, pero un efecto cortito y no realmente transformador. Es, utilizando una metáfora, es una acción que nos ayuda a cambiar los muebles de lugar, pero no nos ayuda a cambiar de piso, no nos ayuda a cambiar de lugar, valga la... Por otra parte, sin embargo, si solo hay una aceptación, una pseudo-aceptación sería, que no implica algún cambio o transformación, también habría que dudar de que esa fuera aceptación. ¿En qué trampa se cae cuando la aceptación no es adecuada? Porque se nos cuela alguna trampa. Pues aquí podemos caer, por un lado, en una pseudo-aceptación que está caracterizada por la resignación, la inacción, la pasividad. En definitiva, me parece que esto indicaría que estamos situados en un narcisismo de comodidad. Es decir, yo hago como que acepto algo para que esa llamada aceptación, que repito, solo es una pseudo-aceptación, me permita cruzarme de brazos y me permita mantenerme sin ningún tipo de movilización o de compromiso. Por eso le llamo un narcisismo de comodidad. Pero también puede haber un activismo sin aceptación. Y cuando hay un activismo sin aceptación, ahí caemos en reactividad, voluntarismo, compensación, en definitiva, baja tolerancia a la frustración. Y es otra forma de narcisismo. Si el anterior era un narcisismo desde la comodidad, desde la búsqueda de un bienestar cómodo, este es un narcisismo de dominación, de pretendida dominación sobre la realidad. Es decir, como yo no puedo tolerar que la realidad sea distinta a lo que me gustaría que fuera, me sublevo contra ella y pretendo dominarla o manipularla para que responda a mis expectativas. Pero en realidad, si os dais cuenta, estoy en guerra con ella, estoy en lucha contra la realidad y siempre que entramos en lucha contra la realidad estamos ya situándonos en la errónea consciencia de separatividad. Pues bien, conscientes de las trampas en que podemos caer en un extremo y en otro, la pregunta es, ¿y yo dónde me sitúo? ¿Dónde estoy? O, volviendo a la pregunta anterior, ¿desde dónde actúo? ¿De dónde brota la acción? Y aquí sí que me parece bueno recordar, reconocer que la transformación, lo que llamamos y entendemos por transformación real, nunca puede ser obra del yo, sino que es obra o expresión de la vida o de la consciencia que se manifiesta y fluye a través del yo. ¿Por qué no puede ser obra del yo la transformación? Porque el yo solo puede ser sujeto de un activismo, y a veces hasta de un activismo exagerado, pero como está instalado en la consciencia de separatividad y actuamos desde esa consciencia, la transformación nunca será real, nunca será eficaz. Digo, cambiará muebles de lugar, pero no cambiará el piso donde vivimos. Por el contrario, cuando la acción brota de la propia consciencia o de la vida, es una acción siempre genuinamente transformadora. En ese caso es que la consciencia, o la vida, como queréis llamar, actúa a través de nosotros, por medio de nosotros, y la fuerza de la aceptación radica en que en todo momento nos sitúa en nuestra verdad. Decía antes que solo la aceptación nos puede sacar de la consciencia de separatividad
y conducirnos a la consciencia de unidad. Ese es el poder de la aceptación. Situarnos en la consciencia de unidad es situarnos en la verdad de lo que somos, aun reconociendo toda nuestra constitución o naturaleza paradójica. Es decir, no negamos todo el nivel de la personalidad, todo el nivel de las formas, pero lo acogemos y lo abrazamos desde nuestra identidad profunda. Por el contrario, la consciencia de separatividad es la que nos reduce al yo separado, y entonces desde ahí la aceptación es imposible cuando ese yo se sienta frustrado, y desde ahí la acción puede convertirse, como decía antes, en un puro activismo, pero sin ninguna garantía de que realmente sea transformadora. Solo aceptando empezamos a salir de la oscuridad, porque, una vez más, solo la aceptación nos conduce a la verdad, o más aún, aceptación y verdad son términos prácticamente equivalentes, y solo la verdad es fuente de luz, solo la verdad construye. Entonces, cuando yo acepto, estoy situado en la luz, y desde ahí me vivo como canal o como cauce por el que la consciencia o la vida se manifiesta. La aceptación, además, como me alinea con la realidad, me va a liberar de la rumiación constante y de la confusión. Seguro que tenéis experiencia, como yo, de que siempre que no hay aceptación, nos quedamos atrapados en la mente que no para, en la mente que lucubra, en la mente pensante, en la mente que rumia, porque al final toda la rumiación es una forma de resistir la realidad, es una forma de no aceptar. Cuando yo acepto, la mente se calla, ya no tiene nada que decir, porque ya hay una aceptación de base. Por eso la aceptación nos libera de esto que tanto daño nos hace, que es una mente rumiante, una mente que cavila, una mente que deriva con mucha facilidad hacia funcionamientos más o menos obsesivos. Y la aceptación, al final, es un arte. Y como todo arte, el amor es un arte, la alegría es un arte, la paz es un arte, y como todo arte se puede entrenar. Porque en todo ser humano, a pesar de las resistencias que pueden ser diferentes en cada uno, en cada una, pero en todo ser humano hay verdad y hay un gusto y un anhelo de vivir en verdad. Por tanto, hay un gusto por vivir en la aceptación. Si ese gusto se da, está presente, nos habita a todas y a todos, a partir de ahí lo que es posible es entrenar nuestra capacidad de aceptar. Y cada paso que demos en ella, en la aceptación, se transformará en paz, en consuelo, en libertad interior y en acción adecuada. Y esto también me parece importante subrayarlo, Cualquier pasito que demos, y además es algo a experimentar en cualquier momento. Cuando yo en un momento determinado me sorprendo en guerra, en lucha, en resistencia contra lo que me toca vivir, contra lo que la vida me ha traído en un momento determinado, si estoy en lucha, notaré que no solo pierdo la paz, sino que empiezo a retorcerme por dentro en un sufrimiento más o menos agudo. En ese mismo momento puedo hacer la prueba, aunque solo fuera como experimento, de decir, vale, voy a aceptar. Incluso si me cuesta mucho aceptar, voy a aceptar que me está costando aceptar, pero voy a entrar en la aceptación y notar cómo la aceptación siempre trae de la mano, mientras dure la aceptación, siempre trae paz, consuelo, libertad interior. Al final nos libera de la tiranía de la mente que exigiría que las cosas fueran de no sé qué manera y nos trae también acción adecuada, es decir, acción genuinamente transformadora. Dicho más brevemente, por redondear ya qué tiene que ver la aceptación con el cambio y la transformación, he empezado diciendo que no solo no lo anula la aceptación al cambio, sino que al contrario, el cambio solo será genuino cuando nazca de una aceptación previa. Pues bien, resumiendo, se puede decir, solo desde la consciencia de unidad podrá brotar la acción adecuada. Y todo lo que no brote de la consciencia de unidad no hará sino
aumentar la confusión e incrementar la fractura y la locura de nuestro mundo. Y solo la aceptación nos va a situar en ese lugar bueno, en el lugar de la consciencia de unidad. Con lo cual vemos que todo encaja y como en un puzzle armonioso, cada pieza encuentra su lugar. Aceptas, al aceptar eres conducido a la consciencia de unidad, en la consciencia de unidad te encuentras en plenitud, también en plenitud de paz, te encuentras en plenitud en tu hogar, en tu casa, y desde ahí brota una acción que tiene garantías de ser acción adecuada y acción genuinamente transformadora. Pues hasta aquí por el día de hoy. Muchas gracias una vez más por vuestra presencia, por compartir este tiempo y hasta dentro de 15 días. Muy buenos días.